Hace años me tocó un viaje que no olvido. Me dejó una cicatriz que no se ve, pero que todavía pesa. Nunca hablé mucho de esto porque ¿quién me iba a creer? Pero ya no importa. Aquí va. Todo comenzó en un viaje hacia el sur, cruzando la sierra de Oaxaca, un tramo complicado donde las curvas son como serpientes y la neblina es una pared que no deja ver más allá del cofre. La mercancía tenía que entregarse al amanecer, así que no había tiempo para descansar. A esas alturas de mi vida, manejar de noche se me daba natural, pero esa noche en particular tenía algo raro. El aire estaba pesado y el silencio afuera se sentía demasiado profundo, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Venía yo enfocado, con el café de termo aún caliente y la música sonando bajito para mantenerme despierto. A unos kilómetros del último pueblo, un lugar chiquito cuyo nombre ya ni recuerdo, el radio comenzó a fallar. Primero fueron simples interferencias, un ruido bajo como estática. Luego, la música murió por completo, dejando solo aquel extraño zumbido. «No empieces con cosas, cabrón», me dije en voz alta, como si hablar solo pudiera espantar el mal presentimiento. Apagué el radio y seguí avanzando. La carretera estaba desierta, nadie en ambos sentidos, ni luces ni rastro de vida. Solo mi camión rugiendo en la oscuridad. Había algo inquietante en todo aquello, pero lo ignoré. Cuando uno pasa tanto tiempo manejando, aprende a dejar pasar esas sensaciones, porque si no, te vuelves loco. Pero entonces lo vi. A la distancia, sobre la curva que seguía, apareció un pequeño resplandor. Al principio pensé que era una fogata o alguien quemando algo a un costado de la carretera, pero a medida que me fui acercando pude ver que no era una fogata. Era un coche, un sedán viejo, envuelto en llamas blancas, tan brillantes que parecía que no emitían humo. «¿Qué carajos?», murmuré. Reduje la velocidad por instinto. El coche avanzaba despacio, justo en mi misma dirección, como si estuviera rodando a fuerza propia. Aquellas llamas no parpadeaban ni se movían como fuego normal, eran constantes, casi estáticas. Lo más extraño era que el auto no se consumía. No había señales de que la pintura o el metal se estuvieran quemando. Era como si el fuego no fuera fuego. «Esto no puede ser», me dije. «¿Un accidente? ¿Cómo se mueve todavía?» El escalofrío me recorrió la espalda. No traía celular con señal en esa zona, así que no había manera de llamar a alguien. Me quedé un rato siguiéndolo a baja velocidad, mirándolo sin entender lo que mis ojos veían. Entonces pasó algo peor. El auto comenzó a acelerar. Las llamas crecieron de forma abrupta, como si alguien le hubiera echado gasolina, y en un abrir y cerrar de ojos ya no solo cubrían el coche, sino que se extendían hacia la carretera. El fuego blanco lo devoraba todo como si estuviera vivo. Me sentí atrapado. O me detenía y me quedaba atrás con aquello, o aceleraba para pasar a su lado. Elegí lo segundo. «A la chingada», grité, metiendo el acelerador a fondo. La máquina del camión rugió con fuerza y avancé directo hacia el coche en llamas. En esos segundos, mientras lo pasaba, pude ver a través de las ventanas del auto. No había nadie al volante, ni conductor ni copiloto, nada. Solo el asiento vacío iluminado por aquel resplandor demoníaco. Lo dejé atrás, pero el fuego seguía conmigo. La carretera a mi alrededor ardía, aunque yo no sentía calor, solo aquel frío seco que me erizaba la piel. Por el retrovisor, el auto desapareció en medio del incendio blanco, y entonces, como si alguien hubiera soplado una vela, todo se apagó. Ni llamas, ni coche, ni nada. Solo la oscuridad de la carretera y la neblina devorándolo todo otra vez. No paré. Seguí manejando, con las manos temblando y el sudor helado resbalando por mi cara. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en las sienes. Unos kilómetros más adelante, vi luces de un pequeño puesto de comida al borde de la carretera. Uno de esos lugares donde venden gorditas y café. Nunca había estado tan agradecido de ver gente. Me orillé
Apagué el camión y me bajé a estirar las piernas. Me sentía como si acabara de sobrevivir a un accidente. «¿Qué pasó, joven?», me preguntó un señor canoso, el dueño del puesto, mientras me servía un café. «Nada, patrón, nomás vengo medio cansado. La carretera está pesadita», respondí intentando sonar normal, aunque la voz me temblaba. «¿Por la sierra?», insistió, mirándome fijo. Asentí, sin decir más. «¿No se topó con el carro que arde?». Las palabras del viejo me cayeron como un balde de agua fría. Sentí que me quedaba sin aire. ¿El qué? «El carro que arde pero no se consume. Muchos traileros lo han visto. Siempre aparece en noches frías, entre la neblina. Algunos dicen que es el diablo, otros que es un alma que quedó atrapada en esa carretera. Lo que sea, más vale no meterse con eso. Si lo ve, no lo siga y no intente pasarlo. Solo deténgase y rece, porque esa cosa no perdona». «¿Y qué le pasa a la gente que lo sigue?», pregunté sin poder evitarlo. El viejo se me quedó viendo un momento, como midiendo si debía contarme o no. «Dicen que desaparecen, que encuentran los camiones vacíos, con las luces encendidas y la máquina aún caliente, pero sin rastro del chofer». El café en mis manos comenzó a enfriarse mientras pensaba en lo que me había dicho. «Gracias por el café», le dije, dejando el dinero sobre la barra y regresando al camión. No me quedé mucho tiempo más. Algo en los ojos del viejo me decía que él sabía que yo lo había visto. El resto del camino lo manejé con el miedo metido en el cuerpo, sintiendo que en cualquier momento el coche en llamas iba a aparecer otra vez. Pero no lo hizo. Llegué a mi destino al amanecer, descargué la mercancía y me fui directo a dormir en la cabina. Por más que intenté, no pude quitarme aquella imagen de la cabeza. Pasaron los días, y aunque intenté olvidarlo, no pude. Empecé a preguntar a otros colegas si habían visto algo extraño en esa ruta. Al principio me tomaban por loco, pero luego, entre bromas y tragos en las fondas, algunos empezaron a hablar. «A mí también me ha tocado verlo», me dijo uno, «pero nunca tan de cerca. Ese carro es cosa mala, mejor ni voltear cuando lo veas». Las historias coincidían. Un auto envuelto en llamas blancas que aparece sin razón, siempre en carreteras solitarias y en noches frías. Nadie sabe qué es, pero todos le tienen miedo. Desde entonces he evitado manejar de noche por la sierra de Oaxaca. Aprendí a no tentar a la suerte, porque en estas carreteras hay cosas que no pertenecen a este mundo. Y aunque uno quiera hacerse el valiente, hay veces que es mejor aceptar que hay algo más allá, algo que no entendemos. Todavía sueño con aquel coche, con sus llamas blancas que no queman, pero que parecen devorarlo todo. Y en esos sueños siempre estoy ahí, en la cabina de mi camión, sin poder escapar mientras el fuego lo consume todo. Lo único que espero es no volver a verlo jamás. Esa noche había salido desde Gómez Palacio con rumbo a Mazatlán. Iba cargado con equipo agrícola, una entrega importante para un rancho grande. La carga no pesaba demasiado, pero el tiempo me pisaba los talones. No me gusta manejar de noche, pero el cliente exigía que llegara al amanecer. No quedaba de otra. Para cuando crucé el Salto ya era pasada la medianoche. La luna apenas se asomaba entre las nubes y la carretera parecía más desolada de lo habitual. Me acompañaba una buena playlist de corridos y una termo de café que apenas mantenía el calor. Iba bien despierto, enfocado en las curvas, cuando a la distancia vi algo raro. Unas luces delanteras pequeñas, de un vehículo que se movía lento, casi arrastrándose. ¿Qué clase de loco anda tan despacio a estas horas?, pensé. Lo primero que se me ocurrió fue que era alguien con problemas mecánicos o quizás un conductor novato que no se animaba a meter velocidad. Me acerqué poco a poco
Era un coche viejo, un sedán de esos que ya casi no se ven por las carreteras, con la pintura gastada y un cristal trasero lleno de polvo. Pero lo que realmente me llamó la atención fue lo que dejaba atrás. La luz de mi camión iluminaba el pavimento y ahí estaba, un rastro de arena y algo más. Bajé la velocidad para fijarme bien porque no me cuadraba. La arena se extendía en un camino casi perfecto, como si el coche la estuviera escupiendo desde su maletero. Y entre la arena pude ver algo que me hizo fruncir el ceño. Parecían huesos, muy pequeños, como de animales, aunque en ese momento no quise pensarlo mucho. «¿Qué carajos?», dije en voz baja, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Toqué el claxon un par de veces, esperando que el tipo reaccionara y se moviera a un lado. Pero nada. El coche siguió avanzando a paso de tortuga, lento y constante. Los faros traseros apenas parpadeaban. Me puse detrás, más cerca de lo que suelo estar, intentando ver si el conductor hacía alguna señal o si alguien asomaba la cabeza. Fue entonces cuando algo raro pasó. La arena comenzó a moverse. No me refiero a que el viento la soplara o algo así. No, era como si algo reptara por debajo de ella, formando surcos y remolinos pequeños que seguían avanzando. Por un instante creí que había pisado alguna serpiente, pero no podía ser. El movimiento seguía el rastro del coche. Frené un poco, mis manos aferradas al volante. Lo lógico era adelantar y dejar esa escena atrás, pero mi curiosidad pudo más. Encendí las luces altas y el reflejo del coche me permitió ver que el polvo cubría toda la parte trasera del vehículo. No había placas. «¡Muévete, cabrón!», grité, tocando el claxon con más fuerza. Nada. El coche ni siquiera aceleró. Al contrario, parecía ir más lento. Fue ahí cuando sentí el primer escalofrío. Esa carretera, a esas horas, no tiene tráfico. Si alguien se detiene, está solo. No hay ayuda. Por más valiente que uno se crea, no es difícil que el miedo te entre poco a poco. Finalmente decidí adelantarlo. Metí velocidad y moví el volante hacia la izquierda. Conforme mi tráiler se emparejó con el coche, giré la cabeza para ver al conductor. Les juro que todavía me cuesta trabajo contarlo, porque no vi a nadie. El asiento del piloto estaba vacío. El volante seguía girando solo, como si una sombra invisible lo manejara, y en la parte trasera, apenas por un segundo, me pareció ver un bulto, algo cubierto con una tela vieja y mugrosa. Pero lo peor fue lo que sentí, esa sensación en el pecho, como cuando algo te está mirando pero no puedes verlo. Me dieron ganas de pisar el freno y regresarme, pero seguí adelante. Por un rato, todo estuvo en calma. El coche desapareció en mis retrovisores y traté de convencerme de que era solo un desvarío del cansancio, pero entonces lo escuché. El ruido comenzó muy suave, como un rasguño lejano. Venía de la caja del tráiler, no podía ser. La carga estaba asegurada. Subí el volumen del estéreo, intentando ignorarlo, pero el ruido aumentó. Sonaba como si algo estuviera escarbando, rasgando el metal poco a poco. Me orillé en cuanto pude, apagando el motor y bajando con una linterna en mano. Afuera, el aire estaba frío y denso, como si la neblina se hubiera pegado al suelo. Rodeé el tráiler, revisando la caja. Todo estaba en orden. Cerraduras intactas, lonas ajustadas. Pero cuando apunté la linterna hacia el pavimento, el estómago se me revolvió. Había arena bajo el tráiler, mucha arena, como si alguien la hubiera esparcido justo ahí. «Esto no puede estar pasando», murmuré. Di un par de pasos hacia atrás, mirando alrededor. El camino estaba vacío, ni un solo coche, ni un ruido, nada, solo el sonido de mi respiración y el zumbido lejano de los grillos. Entonces la arena se movió. Primero, apenas un temblor. Luego, algo comenzó a arrastrarse debajo de ella, algo grande y alargado. Pude escuchar el ruido sordo de algo pesado reptando bajo el pavimento. Me quedé paralizado, la linterna temblando en mi mano. Fue entonces cuando lo vi. De la arena emergió una mano huesuda,
de dedos largos y deformes como si perteneciera a un cuerpo que llevaba siglos enterrado. La mano se aferró al suelo y luego otra más salió junto a ella. Retrocedí instintivamente, tropezando con mis propios pies y cayendo de espaldas. La linterna rodó unos metros, pero no dejé de ver lo que pasaba. Algo, o alguien, estaba saliendo de la arena, tirando de sí mismo con movimientos lentos y antinaturales. No me quedé a averiguar qué era. Me levanté como pude y corrí de regreso al camión. Adentro, cerré los seguros de las puertas y giré la llave. El motor rugió y sin pensarlo 2 veces, metí velocidad y pisé el acelerador. Sentía la garganta seca y las manos heladas sobre el volante. Aceleré más de lo que debía, ignorando las curvas y las señales de precaución. Solo quería alejarme de ahí, pero cuando creía que ya estaba a salvo, vi algo por los espejos laterales. La arena seguía cayendo del remolque, como si algo o alguien la estuviera dejando ahí. No paré hasta llegar a Concordia, donde hay una pequeña gasolinera y un comedor donde suelo descansar. Me estacioné, temblando como un novato en su primer viaje. Me bajé del camión y revisé todo de nuevo. Esta vez no había arena, ni un solo grano. La carretera estaba limpia, como si todo lo que había visto hubiera sido un mal sueño. Entré al comedor y me pedí un café bien cargado. La señora que atiende, doña Licha, me vio la cara y supo que algo no andaba bien. ¿Todo bien, mijo?, me preguntó preocupada. Sí, nomás fue un mal rato en la carretera, respondí, intentando sonar tranquilo. Pero la verdad es que no pude volver a dormir en toda la noche. Terminé la entrega sin problemas, aunque me pasé un buen tiempo mirando por los espejos, esperando volver a ver ese coche maldito. Nunca más lo volví a encontrar, pero en cada viaje que hago por esa carretera, no puedo evitar recordar lo que pasó. Uno escucha muchas historias en el camino, fantasmas, aparecidos, gente que pide aventón y desaparece después. Pero lo que vi esa noche, eso fue real. La arena, los huesos y esas manos que salieron del suelo. A veces, cuando conduzco solo y el camino está vacío, siento que algo me observa desde la oscuridad, esperando. La carretera te enseña a ser fuerte, a no temerle a nada, pero también te muestra que hay cosas allá afuera que no tienen explicación. Por eso, cada vez que veo un coche viejo avanzando lento, prefiero no acercarme. Y si deja un rastro de arena, acelero y me largo de ahí, porque hay cosas que es mejor no seguir. Era mediados de noviembre, y aunque los días todavía guardaban algo de calor, las noches ya empezaban a ser frías. La carretera se sentía más solitaria a esas horas, cuando apenas pasaban las 10 de la noche. Estaba por llegar a un tramo viejo de la carretera rumbo a Monclova, donde la cinta asfáltica apenas y resistía los años. La luz de los faros apenas alcanzaba a iluminar un par de metros adelante y, como siempre, no había más sonido que el rugir del motor. Lo curioso de ese tramo es que, aunque a esa hora debería estar completamente solo, empecé a ver más movimiento del usual. A lo lejos, noté unos faros acercándose. Parecía un coche compacto, amarillo, aunque al inicio no le puse atención. «Uno que anda a las carreras», murmuré para mí, ajustando el espejo para ver cómo se acercaba. Poco a poco, el coche fue ganando terreno hasta que lo reconocí. Era un taxi viejo, de esos que todavía traen pintura descolorida y faros desgastados. Lo raro era que iba por esa carretera a esas horas, en medio de la nada. Pero más raro todavía fue la forma en la que se me emparejó. No me rebasó de inmediato, no. Simplemente se mantuvo a la par, como si el chofer estuviera mirándome o esperando algo. De reojo, traté de ver al interior del coche. Las ventanas estaban bajas y aunque las luces de mi tráiler alcanzaban a iluminar parte del vehículo, no pude ver al conductor. Pero lo que sí vi fue la mano. No era una mano común, era huesuda, de piel pálida, casi traslúcida, como si llevara años enterrada bajo tierra.
Surgió lentamente por la ventana trasera del taxi, extendiéndose hacia el aire como si estuviera buscando algo. Lo primero que pensé fue que era una broma, algún pasajero haciendo tonterías. Pero antes de que pudiera reaccionar, la mano saltó. Saltó directo hacia mi remolque. Escuché un golpe seco en el techo del remolque justo encima de la cabina. Algo había caído con fuerza y el camión lo sintió. El taxi, por su parte, aceleró de golpe, desapareciendo en la oscuridad como si nunca hubiera estado ahí. Por un momento, el miedo me congeló las manos en el volante. El motor seguía rugiendo, la carretera seguía frente a mí, pero todo lo demás estaba muerto, silencioso. No había coches detrás ni adelante, ni siquiera luces a lo lejos. No había nada. Pinches bromistas, dije en voz alta, tratando de tranquilizarme. Nomás vienen a joder, pero no podía ignorar lo que había sentido. El peso sobre la carga seguía ahí, como si alguien estuviera sentado encima. El tráiler estaba pesado, sí, pero a veces aprendes a conocer cada sonido, cada vibración, y en ese momento algo no estaba bien. Reduje la velocidad y me orillé. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Apagué el motor y bajé con la linterna en la mano. El frío de la noche me pegó de lleno, pero lo ignoré. Caminé hacia la parte trasera del remolque, alumbrando los costados. ¿Hay alguien ahí?, grité, aunque no esperaba respuesta. Nada. Pisé con fuerza el pavimento para escuchar mis pasos. Lo hice 2 veces, como queriendo demostrarme que estaba solo. Pero cuando llegué a la parte trasera, noté algo que me heló la sangre. Las correas que aseguraban la carga estaban sueltas. No rotas ni desprendidas, no. Estaban perfectamente desabrochadas, como si alguien las hubiera quitado a propósito. Miré a mi alrededor buscando cualquier rastro de alguien más, pero no había nada, solo oscuridad y el sonido lejano de algún grillo. El viento frío movió las ramas de unos arbustos al otro lado de la carretera, y por un momento juré que vi una silueta moviéndose entre ellos. Pero cuando dirigí la linterna, no había nada. Decidí asegurar la carga otra vez. Mis manos temblaban, aunque trataba de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Quizás la vibración del camino había soltado las correas, o quizás alguien sí había estado ahí, un ratero intentando abrir la carga. Me repetí eso una y otra vez mientras tensaba las cuerdas. Cuando terminé, regresé a la cabina, cerrando la puerta con fuerza. Me quedé sentado un momento, escuchando mi respiración y el silencio pesado que me rodeaba. Fue entonces que la escuché. Una especie de rasguño, débil, viniendo del techo del remolque. Un sonido que parecía desplazarse lentamente de un extremo a otro. «No puede ser», susurré, mirando el espejo retrovisor. No vi nada, pero el sonido continuó. Metí el clutch y arranqué el motor. Me dije que no iba a quedarme ahí ni un segundo más. Lo que fuera que estuviera en el techo del remolque se iba a bajar en el siguiente tramo o simplemente desaparecería con el viento. Pero mientras aceleraba, sentí el peso moverse. Lo sentí avanzar hacia la cabina, como si algo estuviera arrastrándose hacia adelante. La piel se me erizó cuando escuché un golpe seco justo encima de mi cabeza. «Bájate, cabrón», grité, aunque no había nadie que pudiera escucharme. Aceleré más, pasando por baches y desviaciones sin importarme. Lo único que quería era alejarme de ahí, llegar a un tramo iluminado o encontrar una gasolinera. Pero el camino parecía interminable, como si hubiera tomado una carretera que no llevaba a ningún lado. Fue entonces cuando lo vi por el espejo retrovisor. Una figura estaba de pie sobre el remolque. Era apenas una sombra, pero tenía una forma humana. No pude verle la cara, pero supe que me estaba mirando. Sus brazos colgaban a los lados, y por un segundo me pareció que estaba riendo, pero no era una risa como las que uno conoce. Era un sonido gutural, áspero, como si viniera desde el fondo de su garganta. «No estás aquí, no estás aquí»,
repetía una y otra vez, apretando el volante hasta que me dolieron los nudillos. Finalmente, después de lo que me parecieron horas, vi las luces de una gasolinera a lo lejos. Me dirigí directo hacia ahí, frenando de golpe en la primera bomba. Apagué el motor y bajé de un salto. La luz amarillenta del lugar me hizo sentir un poco más seguro. Miré el remolque, buscando cualquier rastro de aquella figura, pero no había nada, solo la carga y las correas, perfectamente ajustadas esta vez. Caminé hacia la tienda de la gasolinera, sintiéndome aliviado al ver a otros 2 choferes sentados cerca de la entrada tomando café. Les hice una seña con la cabeza y entré a comprar algo caliente. «¿Todo bien, amigo?», me preguntó uno de ellos cuando salí, su voz gruesa y algo ronca. «Más o menos», respondí prendiendo un cigarro. «Tuve un susto en la carretera. Un taxi viejo, raro». Los 2 hombres intercambiaron miradas y uno de ellos escupió al suelo. «¿Venía por la carretera vieja rumbo a Monclova?», preguntó el más viejo. Asentí extrañado. «¿Qué tiene?». «Esa carretera no se usa mucho desde hace años. Hace tiempo un taxi se accidentó por ahí. Dicen que el chofer iba borracho y traía pasaje. Murieron todos, pero algunos dicen que todavía se ve al taxi y que si lo encuentras en la noche no debes mirarlo». Me quedé en silencio, sintiendo cómo el frío regresaba a mi cuerpo. «¿Y la mano?», pregunté sin querer hacerlo. El hombre mayor me miró fijamente y su voz bajó hasta ser casi un susurro. «Dicen que uno de los pasajeros nunca pudo salir, que todavía intenta subir a otros autos o tráileres». No dije nada más. Terminé mi cigarro y regresé al camión. La noche seguía fría y aunque el motor rugía fuerte, no pude evitar revisar los espejos retrovisores una vez más antes de salir. Nunca volví a tomar esa carretera, pero a veces, cuando manejo de noche por alguna otra ruta, siento que algo salta al remolque. Tal vez solo son los baches, tal vez es mi imaginación, pero en el fondo siempre me queda la duda, porque en el camino uno nunca sabe qué anda suelto. A veces, en las noches más oscuras, cuando las luces del tablero apenas alumbran lo suficiente para mantenerte despierto, pasan cosas que uno preferiría no haber visto. Yo llevo muchos años manejando tráileres por todo México, de norte a sur, de este a oeste, y aunque uno se acostumbra a la soledad y a los peligros de la carretera, hay sucesos que te persiguen para siempre. En uno de esos viajes, hace ya varios años, fue cuando ocurrió lo que les voy a contar. Estaba transportando carga desde Veracruz hasta Monterrey. No era un viaje sencillo, pero tampoco el más complicado. Había salido al amanecer de un lunes, con la cabina repleta de termos de café, una radio que apenas si sintonizaba y las ganas de llegar antes del miércoles. A mi lado, en el asiento del copiloto, llevaba una chamarra vieja y un par de guantes que siempre cargaba por si acaso. La rutina era siempre la misma: manejar hasta que los ojos ardieran y luego parar en alguna gasolinera para comer lo primero que hubiera, que casi siempre eran tacos o tortas frías. Ya había pasado Córdoba y estaba bien entrado el estado de Puebla cuando empecé a notar que el clima se ponía raro. El cielo estaba nublado y apenas eran las 5 de la tarde, pero parecía como si estuviera anocheciendo. La carretera serpenteaba entre cerros y la señal del radio se había ido hacía un buen rato. No había ni un solo coche adelante o detrás de mí, algo que siempre se siente extraño. Esas carreteras solitarias no son tan malas durante el día, pero cuando oscurece, son otra cosa. Encendí las luces y puse algo de música para relajarme. Eran canciones viejas, rancheras de las que mi papá solía escuchar cuando yo era niño. Eso me ayudó un rato, pero de repente algo pasó. Las luces del tablero empezaron a parpadear, como si hubiera un corto. «¿Chingadera?», murmuré, dándole unos golpecitos con la mano. Fue ahí cuando vi las luces. Del espejo retrovisor
A lo lejos apareció un auto que venía acercándose lento, demasiado lento. Me llamó la atención porque llevaba las luces altas encendidas y parecía andar a una velocidad absurda para lo recto que estaba el camino. Aceleré un poco, más por inercia que por otra cosa, y por fin el coche me alcanzó. Era un sedán antiguo, de esos que ves en fotos viejas o abandonados en patios de mecánicos. El auto no me rebasó rápido, como hacen casi todos. No, fue pasando lentamente, como si me estuviera vigilando. En cuanto lo tuve a un lado, algo en mi pecho me dijo que no mirara, que siguiera viendo el camino, pero no pude evitarlo. Giré la cabeza y ahí fue cuando lo vi. El interior del coche estaba iluminado, pero no por las luces normales, sino por algo más rojizo, más tenue. Desde el techo del auto colgaban cabezas humanas, como si fueran lámparas de carne. Las vi claramente. Unas tenían los ojos cerrados, otras entreabiertos. Algunas aún goteaban sangre, y su cabello se mecía con el movimiento del vehículo. Estaban amarradas por cuerdas gruesas y viejas que las sostenían como si fueran simples adornos. «No puede ser», solté en voz baja, sintiendo cómo las manos me sudaban y apenas podía sostener el volante. Lo más perturbador de todo fue el conductor. Era una figura oscura, como una sombra mal definida, que no parecía tener rostro, solo un vacío negro donde deberían estar sus facciones. Me observaba, o eso creía, porque, aunque no tenía ojos, sentí su mirada clavándose en mí. El auto terminó de pasarme y lo vi alejarse despacio, desapareciendo entre la niebla que empezaba a bajar. Frené en seco, apretando los frenos con fuerza, y me orillé sobre el arcén. El camión rugió y se detuvo. El silencio que quedó después fue ensordecedor. Abrí la puerta y me bajé. Necesitaba aire. En cuanto mis botas tocaron el suelo, un hedor me golpeó de frente. Era el olor más nauseabundo que había sentido en mi vida. Era como carne podrida, sangre seca y muerte, todo mezclado en una sola bocanada que parecía salir de la carretera misma. «No mames, no mames», repetía en voz baja, mientras trataba de calmar mi respiración. Encendí un cigarro con las manos temblando. El humo apenas ayudó a disipar el olor. Regresé a la cabina y cerré la puerta. El silencio seguía ahí. Me quedé sentado mirando al frente, con el motor apagado y las luces prendidas. «¿Qué fue eso? ¿Qué carajos fue eso?», me dije a mí mismo. Encendí el motor y seguí avanzando, más por impulso que por otra cosa. No había señal, no podía llamar a nadie, y lo único que quería era salir de ese tramo de carretera. Pero mientras avanzaba, no podía sacarme de la mente lo que había visto. Las cabezas, el auto, esa figura, todo parecía demasiado real. No sé cuánto tiempo manejé después de eso, pero en algún punto vi una gasolinera pequeña a un costado del camino. Era una de esas estaciones viejas donde apenas venden agua y frituras. Paré para tomar un respiro y de paso llenar el tanque. Bajé del tráiler y me acerqué a la tienda, donde un hombre mayor, con sombrero y camisa deslavada, estaba sentado detrás del mostrador. Apenas me vio, me lanzó una mirada de pocos amigos, pero yo no estaba para preocuparme por eso. «Buenas noches, ¿me puede llenar el tanque?», le pregunté con voz ronca. El hombre me miró un momento y luego asintió. Mientras él se encargaba de eso, fui a la tienda y compré un refresco y un paquete de galletas. Cuando regresé a pagar, el hombre seguía mirándome raro. «¿Vienes del tramo de los cerros?», me preguntó de pronto, con voz grave. «Sí, por ahí vengo». «¿Por qué?». «Nada más pregunto, porque por ahí pasan cosas que no deberían». Me quedé callado. El hombre me entregó el cambio y me señaló con la cabeza. «Tenga cuidado, amigo. Si vio algo raro, mejor no lo cuente. Esas cosas no les gusta que las anden mencionando». «¿Qué cosas?». El hombre no respondió. Solo me dio una última mirada y regresó a sentarse en su banquito. Yo regresé al camión sintiéndome todavía más confundido. La noche estaba más oscura que antes cuando volví a la carretera. Por más que intentaba pensar en otra cosa,
No podía dejar de ver las imágenes de las cabezas colgando del techo del auto. Me froté los ojos y respiré profundo, convenciéndome de que tal vez era el cansancio jugándome una mala pasada. Pero entonces, a lo lejos entre la neblina, volví a ver las luces del mismo coche. «No», dije en voz baja, sintiendo el pánico apoderarse de mi cuerpo. Esta vez, el coche no venía despacio, se acercaba rápido, como si fuera una bala de metal viejo. Las luces rojas del interior brillaban con mayor intensidad y el hedor volvió a invadir la cabina incluso antes de que el auto llegara. «No, no, no», grité pisando el acelerador. El camión rugió, pero el coche seguía acercándose. Lo tenía ya casi pegado a la defensa trasera cuando de repente desapareció, así, sin más, como si nunca hubiera estado ahí. Lo único que quedó fue el hedor. Esa fue la noche más larga de mi vida. Llegué a Monterrey al amanecer pálido, con las manos temblando y el cuerpo entumecido. Al dejar la carga, un compañero me vio y se acercó. «¿Qué pasó contigo? Te ves como si hubieras visto un muerto». «Algo peor», le dije sin pensarlo. Nunca conté esta historia a nadie más hasta ahora. No porque no me crean, sino porque no quiero recordarlo. Cada vez que lo pienso, puedo volver a sentir ese olor. Puedo volver a ver esas cabezas meciéndose dentro del coche. Si hay algo que aprendí aquella noche, es que las carreteras guardan cosas que es mejor no ver. Quizás algunos fantasmas son solo recuerdos de los muertos, pero otros son algo peor. No suelo contar esta historia, mucho menos a desconocidos. Pero hay algo que te cambia después de vivir algo así. Algo que no se puede borrar ni con años en carretera. Por eso, si decides escucharme, te advierto, lo que pasó aquella noche no tiene lógica. Ya han pasado años, y a veces pienso que mi mente me jugó una mala pasada, pero cada vez que lo recuerdo, me doy cuenta de que no. Yo estuve ahí, lo vi, lo sentí. Mi ruta habitual es la que conecta la Ciudad de México con el norte. He pasado por carreteras tan solitarias que parece que nadie ha pasado por ellas en años, pero ninguna tan pesada ni tan oscura como aquella vez en la carretera rumbo a Saltillo, atravesando las interminables montañas de la Sierra Madre Oriental. Salí tarde aquel día, casi al atardecer. El clima no ayudaba mucho. La neblina bajaba pesado sobre la carretera, como una cobija gris que no dejaba ver más allá de un par de metros. Aunque ya estaba acostumbrado, no te puedo mentir, manejar en esas condiciones siempre pone tenso a cualquiera. Llevaba una carga de acero que tenía que entregar a primera hora de la mañana siguiente. Por eso, no me podía detener. Mis patrones no querían excusas, ellos querían resultados. Así que le pisé al camión, despacio pero firme. No era de esos que se confían y luego terminan volando en una curva. Por radio, alcancé a escuchar a otros traileros conversando. «La carretera está tranquila hoy», dijo uno. «Demasiado tranquila, eso no me gusta», contestó otro. «Déjense de tonterías, siempre andan asustados de más». Me reí un poco, aunque no me animé a responder. Era común escuchar ese tipo de comentarios. Había tantas leyendas en las carreteras que uno ya no sabía qué creer. Que el charro negro, que la mujer de la carretera, que los muertos de hambre que suben sin que los veas. Pero yo nunca había visto nada, hasta esa noche. Pasé por un pequeño tramo donde la niebla se espesaba más. Mis luces apenas iluminaban un par de metros por delante y el silencio. Ese silencio me taladraba la cabeza. Apagué el radio, porque hasta la música me daba mala espina y me quedé solo con el ruido del motor y el rechinar de las llantas sobre el asfalto. De repente, un coche me rebasó. Iba despacio, demasiado despacio, como si estuviera asegurándose de que yo lo viera. Lo raro es que, a pesar de la neblina, pude notar que el vehículo era un sedán viejo, de esos modelos de hace décadas, pintado de un color que ya no se distinguía bien.
¿Qué hace un coche así a estas horas?, me pregunté en voz alta. Pero lo peor fue cuando bajé la vista. Bajo el coche vi lo imposible: patas humanas, pies descalzos, arrastrándose por el asfalto como si el coche estuviera siendo cargado por alguien. Eran muchos, estaban en posición horizontal, las piernas rígidas y las plantas de los pies golpeando el pavimento con cada movimiento lento. La sangre se me heló, sentí que algo se atoraba en mi garganta. Parpadeé varias veces pensando que era el cansancio jugándome una mala pasada, pero no. Seguí viéndolos. Huellas sangrientas se marcaban detrás del auto, manchas que se desvanecían tan rápido como aparecían, como si el pavimento se las tragara. «No puede ser», murmuré, sintiendo cómo mis manos sudaban en el volante. Apreté el acelerador para adelantar al vehículo y no volver a ver aquello, pero por más que le metía velocidad al camión, el coche seguía delante de mí, moviéndose igual de lento, como si estuviera burlándose, como si supiera que no podía escapar de él. «Maldita sea», gruñí. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Fue entonces cuando noté algo peor. Los pies comenzaron a moverse más rápido, como si corrieran bajo el coche, como si alguien o algo estuviera desesperado por arrastrar aquella cosa infernal por la carretera. «No puede ser real, no puede ser real», repetí, con la voz rota. Quise usar la bocina, pero mis dedos temblaban. Apenas logré presionar con fuerza y el claxon retumbó, un sonido ronco y potente que parecía ahuyentar hasta los malos pensamientos. El coche entonces comenzó a alejarse, acelerando de golpe hasta que las luces traseras se perdieron entre la neblina. No sé cómo seguí manejando después de eso. Me dolía la cabeza, sentía los ojos arderme y el cuerpo temblar de puro miedo. La neblina poco a poco comenzó a despejarse y respiré con alivio, pero eso no duró mucho. A lo lejos vi una gasolinera. Era de esas antiguas, con apenas un par de bombas y una tienda destartalada. No me importaba si era vieja o si parecía abandonada. Necesitaba bajarme del camión, lavarme la cara y respirar, así que me estacioné ahí. «Buenas noches, joven», me dijo un señor canoso, el encargado del lugar, mientras llenaba el tanque. Yo apenas pude responder con un gruñido. Me bajé, caminé directo al baño y me lavé la cara con agua fría. Al mirarme al espejo no me reconocí. Estaba pálido, con ojeras profundas y los labios temblorosos. Parecía que había envejecido años en solo unos minutos. De regreso al camión, el encargado se me quedó viendo raro. «¿Todo bien, amigo? Se ve usted muy mal». «Nada, solo el cansancio», mentí. «¿Seguro?», insistió. Luego bajó la voz. «A veces en la carretera se ven cosas que no deben contarse». Lo miré con un nudo en la garganta. Por un momento quise contarle lo que había visto, pero no pude. «Cuídese mucho, joven», fue lo último que me dijo antes de regresar a la tienda. Cuando volví a la carretera, el ambiente había cambiado. La neblina ya no estaba, pero la oscuridad era más profunda que nunca. La luna, escondida detrás de nubes espesas, apenas iluminaba el camino. Por el retrovisor vi algo que me heló la sangre de nuevo: las luces del coche. Ese maldito coche venía detrás de mí. Primero lejos, luego más cerca, como si estuviera cazándome. «No otra vez», dije con los dientes apretados. Quise acelerar, pero esta vez algo raro pasó. El camión comenzó a fallar. Sentía que el motor se ahogaba y perdía potencia, como si el vehículo entero se resistiera a seguir adelante. Las luces del coche se acercaban más, hasta que pude distinguir algo aún peor: las huellas de sangre que aparecían de nuevo sobre el asfalto, justo frente a mis ojos. De pronto, el camión se detuvo en seco. Intenté arrancarlo, pero no respondía. Me quedé petrificado, con las manos pegadas al volante, mientras veía el coche detenerse unos metros adelante. Las luces se apagaron y en el silencio escuché algo que me heló la médula. Un sonido como de pies arrastrándose, miles de pies descalzos, acercándose poco a poco hacia mi camión. No podía ver nada, solo escucharlo.
Cerré los ojos, respirando con dificultad. Esto no está pasando, esto no está pasando, repetía como si fuera un mantra. Y entonces un golpe seco sacudió la puerta del camión. Luego otro. Pum, pum, pum. No quise mirar, no pude, pero sentí como algo o alguien intentaba abrir la puerta, jalándola con fuerza. Me aferré al volante rezando, gritando en mi cabeza que aquello terminara. De repente, todo quedó en silencio. La puerta dejó de moverse. Abrí los ojos y las luces del coche ya no estaban. El camión arrancó solo, como si nunca hubiera tenido fallas. Sin pensarlo, pisé el acelerador y manejé sin detenerme, sin mirar atrás. Llegué a Saltillo al amanecer, pálido, tembloroso y con los ojos rojos de no haber dormido. Dejé la carga y me fui directo a descansar. Por días no hablé con nadie sobre lo que pasó. ¿Quién me iba a creer? Unos meses después, en un paradero, escuché a otros traileros hablar sobre la misma carretera. Uno decía que un coche viejo se aparecía por las noches, dejando huellas de sangre y un sonido extraño, como de algo que se arrastra. Dicen que son las almas de los que murieron ahí, cargando ese carro maldito por toda la eternidad, murmuró uno de ellos. No dije nada, solo seguí mi camino con esa imagen clavada en mi mente, los pies que arrastraban aquel coche. Nunca volví a tomar esa ruta, aunque en el fondo sé que haga, lo que vi esa noche siempre me estará esperando. Aquel viaje empezó como cualquier otro. Salí de Guadalajara con una carga de productos agrícolas rumbo a Ciudad Juárez. No era la primera vez que tomaba esa ruta, pero había algo extraño en el ambiente. Era finales de noviembre y las lluvias habían dejado las carreteras mojadas y peligrosas. La carretera libre por la Sierra de Durango, conocida por sus curvas traicioneras, siempre me había puesto nervioso, pero con tantos años en el volante, uno aprende a manejar ese tipo de tensiones. Recuerdo que esa noche paré en un pequeño comedor de carretera cerca de un pueblo llamado Guadalupe Victoria. Eran las 10 o algo así. El lugar estaba casi vacío, salvo por otro camionero y la señora que atendía el lugar. Pedí un café negro y unas quesadillas. Mientras comía, el otro chofer me saludó con un movimiento de cabeza y se acercó. ¿Rumbo a dónde, compa?, preguntó mientras tomaba asiento frente a mí. A Ciudad Juárez. ¿Y tú?, respondí. Voy para Torreón, pero mejor aquí le paro por un rato. Dicen que más adelante, pasando el puente viejo, se aparece un tráiler negro, uno que trae algo que nadie quiere ver. Me reí, pero su expresión seguía seria. ¿Un tráiler negro? ¿De qué hablas?, pregunté curioso. Dicen que si lo ves, mejor no le intentes alcanzar. Trae algo encadenado atrás, algo que nunca deberías mirar. No soy supersticioso, pero el tono con el que lo dijo me dejó un mal sabor en la boca. Terminé mi café y me despedí rápido, queriendo quitarme de encima esa plática rara. A veces, los camioneros inventan cosas para pasar el tiempo. Eso es lo que siempre he pensado. Poco después, ya estaba de nuevo en la carretera, sintiendo el ronroneo del motor bajo mis pies y el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas. La carretera estaba desierta, salvo por las luces ocasionales de algún vehículo que pasaba en sentido contrario. Pasé un par de horas más manejando antes de que algo llamara mi atención. Al subir una pendiente, vi unas luces traseras más adelante. Al principio pensé que era otro tráiler lento, pero al acercarme noté algo raro. La caja trasera del camión estaba completamente negra, sin marcas ni logotipos, y no parecía tener luces laterales. Algo no cuadraba. Intenté alcanzarlo para pasarle, pero el motor del camión negro rugió y comenzó a acelerar. No entendí por qué alguien querría correr en una noche como esa, con el asfalto mojado y las curvas peligrosas. ¡Qué afán!, pensé, y dejé de intentar rebasarlo.
pero entonces vi algo que me heló la sangre. Había algo detrás de la caja negra, algo encadenado. Primero, creí que era un animal, un toro tal vez, pero la forma era humana. Lo juro, era una figura humanoide encadenada al exterior de la caja, sacudiéndose con una fuerza inhumana. Pisoteé el freno y mi tráiler casi patinó en la curva. El camión negro siguió su camino como si nada, desapareciendo más adelante en la carretera. Me quedé ahí, con las manos temblando en el volante, tratando de convencerme de que mi mente me había jugado una mala pasada. «Tranquilo, hombre, no viste nada, es el cansancio», me dije en voz alta. Reanudé mi marcha, pero el mal presentimiento no se iba. Llegué a un área de descanso poco iluminada y estacioné el tráiler. Necesitaba despejar la mente. Bajé, encendí un cigarro y me apoyé en el parachoques delantero, mirando cómo la lluvia caía sobre el pavimento. Fue entonces cuando escuché algo. Era como si alguien arrastrara cadenas, un sonido metálico que se acercaba desde la oscuridad. «¿Hay alguien ahí?», grité, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. No hubo respuesta, pero el ruido continuó, ahora más fuerte, más cerca. Subí de un salto al camión y cerré la puerta con seguro. Encendí el motor y las luces delanteras, pero no vi a nadie. Sin embargo, el sonido no paraba. Salía de la parte trasera de mi tráiler. Mi respiración se aceleró. No quería bajarme, pero necesitaba saber qué estaba pasando. Armándome de valor, tomé una linterna y abrí la puerta. Caminé hasta la parte trasera del tráiler, iluminando el camino con la luz temblorosa de la lámpara. No había nada fuera de lo normal, solo mi caja cerrada con el candado de siempre. Me aseguré de que todo estuviera en orden y regresé al asiento del conductor. Mientras encendía el motor nuevamente, vi algo en el retrovisor. Era un destello de algo oscuro, moviéndose detrás de mi tráiler. Pero cuando giré para mirar, no había nada. Decidí que era suficiente. Esa noche no iba a dormir. La carretera se sentía interminable. A pesar del cansancio, el miedo me mantenía alerta. Pasaron horas antes de que volviera a ver las luces traseras del camión negro. Esta vez estaba detenido a un lado del camino, con las luces apagadas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero no podía detenerme. Pasé lentamente a su lado, tratando de no mirar, pero algo me obligó a girar la cabeza. Ahí estaba la figura encadenada, más visible esta vez, sacudiéndose violentamente contra las cadenas. Parecía que intentaba liberarse. Sus ojos brillaban con un resplandor extraño, como si fueran brasas ardientes. Apenas pude distinguir su rostro, pero lo que vi me dejó paralizado. No tenía piel, solo músculos expuestos y una expresión de puro sufrimiento. Pisé el acelerador con toda mi fuerza. Los neumáticos derraparon en el pavimento mojado, pero logré recuperar el control. No volví a mirar atrás. Mi único pensamiento era llegar a la ciudad, a cualquier lugar donde hubiera gente. Cuando finalmente vi las luces de un pequeño poblado, respiré con alivio. Me detuve en una gasolinera y bajé para llenar el tanque. El despachador, un hombre mayor con un sombrero de paja, notó mi estado. «¿Todo bien, joven? Parece que vio un muerto». «No lo sé», respondí, casi sin aliento. En la carretera, un camión negro traía algo encadenado. El hombre se quedó en silencio por un momento, como si estuviera pensando en algo. «¿Lo alcanzó?», preguntó con una seriedad que no esperaba. Negué con la cabeza. «Mejor así», dijo bajando la voz. «Dicen que quien alcanza ese camión nunca vuelve». Quise preguntarle más, pero el hombre simplemente se dio la vuelta y regresó a la caseta. Llené el tanque, pagué y salí de ahí lo más rápido posible. No volví a ver el camión negro esa noche, pero algo cambió en mí después de ese encuentro. Durante semanas, cada vez que estaba en la carretera, sentía como si alguien me estuviera observando. Comencé a evitar las rutas nocturnas y tomé desvíos que me alejaban de la sierra de Durango, incluso si eso significaba manejar más horas.
Un mes después, escuché una noticia que me hizo revivir todo. Un camionero había desaparecido en la misma ruta donde vi el camión negro. Su tráiler fue encontrado vacío, con las puertas traseras abiertas y las cadenas rotas, pero no había rastro de él. Ahora, cada vez que alguien menciona esa carretera, siento un escalofrío recorrer mi espalda. No sé qué era esa figura encadenada ni quién manejaba el camión negro. Pero una cosa es segura, hay cosas en la carretera que no deberían ser vistas. Y si alguna vez ves un camión como ese, haz lo que yo no pude hacer. Sigue adelante, sin mirar atrás. Claro que no todo es romántico. Hay largas horas de soledad, carreteras en mal estado y clientes que esperan que llegues a tiempo aunque llueva, truene o se caiga el mundo. Pero eso ya lo sabes cuando eliges este oficio. Lo que no me esperaba era encontrarme con algo que me persiguiera más allá de la carretera, algo que no tiene explicación lógica ni lugar en este mundo. Esto pasó hace 3 años, en un tramo de la carretera federal 40 entre Torreón y Durango. Era una noche fresca, pero oscura como boca de lobo. Había entregado un cargamento de maíz en Torreón y regresaba vacío a Durango. El tráfico era escaso, como suele ser en esas horas. Tenía música ranchera de fondo y una coca bien fría para mantenerme despierto. Todo iba normal, hasta que no lo fue. Habían pasado unas 2 horas desde que salí de Torreón y el cansancio comenzaba a pesar. Decidí detenerme en una gasolinera que reconocí al borde de la carretera, cerca de Cuencamé. El encargado, un señor ya mayor, estaba sentado junto a la puerta, fumando. Le pedí que me llenara el tanque mientras aprovechaba para estirarme las piernas. ¿Largo el viaje?, preguntó sin mucho interés. Lo de siempre, jefe, de Torreón a Durango y luego a la casa. Ya me toca descansar. Pues maneja con cuidado. A esta hora pasan cosas raras. Me reí pensando que era una de esas advertencias genéricas sobre animales en la carretera o borrachos al volante. ¿Raras cómo? Solo digo que hay cosas que uno no se explica. Mejor apúrate a llegar, joven. Me dejó con una sensación extraña, pero no le di mucha importancia. Volví al camión y retomé el camino. El cielo estaba completamente despejado, pero la noche era tan cerrada que solo podía ver lo que iluminaban los faros del tráiler, un tramo de asfalto, los reflejos de los señalamientos y algún arbusto perdido a los lados. Iba a buen ritmo, concentrado en la carretera, cuando vi algo en mi retrovisor. Era un coche pequeño que venía detrás de mí, probablemente un sedán viejo. Las luces delanteras se acercaron rápido, demasiado rápido. Estaba por cambiarme al carril derecho para dejarlo pasar cuando el coche se colocó a un lado, como queriendo rebasarme. Lo raro fue que, en lugar de acelerarse para adelantarme, el coche se quedó a mi altura, avanzando a la misma velocidad que yo. Miré por la ventana y me invadió una sensación de incomodidad. No podía ver al conductor, solo el interior del coche iluminado por el tablero. Intenté no darle importancia. Quizá era alguien jugando o un loco en la carretera y no valía la pena hacer corajes. Aceleré un poco para dejarlo atrás, pero el coche también aceleró. Ahí fue cuando empecé a ponerme nervioso. De pronto, el coche se adelantó con un brusco movimiento y se colocó justo frente a mí, casi pegado al cofre del tráiler. Frené ligeramente para mantener distancia, pero entonces lo vi. Una niña pequeña, tal vez de unos 6 o 7 años, golpeaba desesperadamente el parabrisas desde el interior del cofre del coche. Tenía el rostro pálido, los ojos abiertos de par en par y la boca gritando algo que no podía escuchar. Llevaba un vestido blanco que parecía manchado de algo oscuro. Mis manos se aferraron al volante mientras mi mente trataba de procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo podía estar una niña ahí? ¿Era un reflejo? ¿Una broma? No puede ser, exclamé, como si decirlo en voz alta pudiera hacerlo desaparecer. Pisoteé el freno, obligando al tráiler a reducir la velocidad.
Las llantas chirriaron y el motor rugió en protesta, pero el coche no se detuvo. Siguió avanzando un par de metros y luego, como si nunca hubiera estado ahí, desapareció. Me quedé inmóvil, mirando la carretera vacía frente a mí. La niña, el coche, todo se había esfumado. Encendí las luces altas, pero no había rastros de nada. Mi corazón latía tan rápido que sentí que iba a salirse de mi pecho. Traté de convencerme de que era el cansancio, una alucinación. Quizá el café de la gasolinera me había caído mal. Sin embargo, la sensación de inquietud no desapareció. Bajé la velocidad y manejé con más cautela, mirando constantemente por los espejos. Todo parecía normal, pero esa imagen seguía clavada en mi cabeza. La niña golpeando el vidrio, sus ojos suplicantes. Decidí prender el radio para distraerme. Busqué alguna estación local, pero solo encontraba estática. Eso era raro, porque normalmente siempre se sintonizaba algo, aunque fuera música norteña o un noticiero. El silencio dentro de la cabina se hizo pesado, opresivo. De repente, sentí un golpe seco en la parte trasera del tráiler. Fue tan fuerte que pensé que había chocado con algo. Frené de inmediato y me estacioné en el acotamiento. Las manos me temblaban mientras agarraba la linterna y bajaba a revisar. Rodeé el tráiler iluminando cada rincón, pero no encontré nada fuera de lugar. Las puertas de la caja estaban cerradas con los candados intactos y no había señales de golpes o rayones. Estaba por regresar a la cabina cuando escuché algo, un ruido suave, como de pasos pequeños, viniendo de la parte delantera. Me congelé. «¿Quién anda ahí?», grité, intentando sonar firme. No hubo respuesta, solo el sonido de los grillos y el viento arrastrando polvo. Tragué saliva y avancé hacia la cabina sintiendo cada paso como una eternidad. Cuando llegué no había nadie, pero el parabrisas del camión tenía una marca que no estaba ahí antes. Pequeñas huellas de manos, como si alguien lo hubiera tocado desde afuera. Volví a subirme al camión, cerrando la puerta con fuerza y echando el seguro. Quería salir de ahí lo más rápido posible. Aceleré, sintiendo un nudo en el estómago que no me dejaba en paz. Los siguientes kilómetros los recorrí casi en automático, con los ojos pegados a la carretera y las manos tensas en el volante. Todo parecía calmo, pero esa calma era peor. El silencio se volvió insoportable y tenía la constante sensación de que algo estaba conmigo, aunque no podía verlo. Fue entonces cuando, de la nada, el coche volvió a aparecer. Esta vez venía directo hacia mí, en el carril contrario. Las luces de sus faros me cegaron y por un segundo pensé que iba a chocar de frente. Giré el volante con todas mis fuerzas, saliéndome del camino y deteniéndome en seco en el borde del acotamiento. Mi respiración era agitada y sentí un sudor frío corriéndome por la espalda. Miré a mi alrededor buscando el coche, pero nuevamente no había nada, ni luces, ni sonido de motor, ni rastro alguno de que algo hubiera pasado. Solo el eco de mi corazón martilleando en mis oídos. Cuando finalmente llegué a Durango, ya estaba amaneciendo. El cielo tenía esos tonos anaranjados y rosados que suelen calmarme, pero esa vez no sirvieron de mucho. Estacioné el camión en el patio de la empresa y bajé, sintiendo las piernas como si fueran de plomo. Uno de mis compañeros, un tipo alto y de cara bonachona, me saludó al verme. «¿Qué cara traes, compadre? ¿Qué pasó?» «Nada, solo una mala noche en la carretera», respondí, tratando de sonar casual. «¿Por la Federal?» «Sí». «Ah, pues con razón. Dicen que por ahí se aparece una niña, que va en un coche viejo, pero nadie sabe de dónde viene ni a dónde va». Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. No le dije nada, pero no hacía falta. Su expresión me dejó claro que sabía exactamente de lo que estaba hablando. Desde ese día, evito esa carretera siempre que puedo. Algunos compañeros creen que es solo una leyenda, una historia para asustar a los novatos. Pero yo sé lo que vi. Y aunque nunca entendí lo que pasó esa noche, una cosa es segura. No fue una alucinación ni un sueño. La niña sigue ahí, en algún lugar de la carretera.
Había salido del norte con el camión cargado de frutas que debía entregar al mercado de abastos en Oaxaca capital. El trabajo de trailero no es sencillo, te acostumbras a dormir poco, comer mal y estar siempre alerta. Pero esa noche tenía un peso extraño en el pecho desde que arranqué. No sé cómo explicarlo, pero el aire se sentía más denso, como si algo invisible estuviera siguiéndome. La primera parte del trayecto transcurrió tranquila. Como siempre, iba escuchando la radio para mantenerme despierto. Esa noche, el locutor hablaba sobre leyendas de carretera. Me reí cuando mencionó una sobre una mujer que pedía aventón para luego desaparecer. Pensé que era otra de esas historias que inventan para mantener la imaginación viva en el volante. Pero cuando terminó la narración, se hizo un silencio incómodo, como si el aire dentro de la cabina se hubiera congelado por un segundo. A eso de las 2 de la madrugada, decidí detenerme en una fondita que estaba abierta. Pedí un café y unos tacos, y mientras comía, charlé un rato con el encargado. Era un hombre mayor, con cara curtida por el sol y las madrugadas. Me preguntó de dónde venía y cuando le dije hacia dónde iba, su expresión cambió. «¿Por la Federal 190?» preguntó, mientras se limpiaba las manos con un trapo viejo. «¿Sí, por qué?», respondí curioso. «Dicen que por allá pasan cosas raras, sobre todo después de medianoche. Hay un taxi que aparece y desaparece. Los que lo han visto aseguran que el conductor no tiene cabeza». Me reí para aligerar el ambiente. Pensé que estaba bromeando, pero el hombre no sonrió. «No más ten cuidado, joven. Si llegas a verlo, no le sigas». Le agradecí el café y me despedí. Mientras subía al camión, su advertencia seguía dando vueltas en mi cabeza, aunque traté de ignorarla. Me dije a mí mismo que eran tonterías, que esas historias no tenían lugar en la realidad. La carretera estaba oscura, como si la luna hubiera decidido no salir esa noche. Los faros de mi camión iluminaban apenas unos metros adelante y a los lados los cerros formaban sombras que parecían moverse. Fue entonces cuando vi algo a lo lejos, apenas una lucecita que parpadeaba. Al acercarme me di cuenta de que era un taxi. Era un modelo viejo, de esos Nissan Tsuru que parecen eternos, con la pintura blanca y verde típica de los taxis de Oaxaca. Estaba detenido al borde de la carretera, con las luces intermitentes encendidas. Pensé que tal vez el conductor necesitaba ayuda. Bajé la velocidad y me orillé. Desde la cabina alcancé a ver que había alguien en el asiento del conductor, pero algo no estaba bien. La figura estaba rígida, como si fuera un maniquí, y llevaba puesto un sombrero de chofer. Toqué el claxon para llamar su atención, pero no respondió. Fue entonces cuando bajé del camión llevando conmigo una linterna. Al acercarme al taxi, el aire se llenó de un olor metálico, como a sangre oxidada. Mi estómago se revolvió, pero seguí caminando. «¿Necesita ayuda?», pregunté en voz alta. No hubo respuesta. Cuando llegué a la ventana del conductor sentí que el alma se me iba del cuerpo. El hombre que estaba al volante no tenía cabeza. Su cuello era un muñón oscuro, con bordes irregulares, como si algo lo hubiera arrancado de un tajo. Pero lo peor fue que las manos seguían aferradas al volante, y el cuerpo se movía levemente, como si respirara. Di un paso atrás, aterrorizado, y en ese momento las luces del taxi se encendieron de golpe. El motor rugió, y antes de que pudiera reaccionar, el vehículo arrancó a toda velocidad, dejando una estela de polvo y ese olor metálico en el aire. Corrí de vuelta al camión, temblando. Subí a la cabina, cerré las puertas con seguro y me quedé ahí unos minutos tratando de recuperar el aliento. Había visto lo que creía haber visto, o era el cansancio jugándome una mala pasada. Decidí seguir adelante. Mi único pensamiento era llegar al mercado y entregar la carga para luego descansar en un hotel y olvidar aquella noche. Pero el camino parecía interminable. Cada vez que miraba por el retrovisor, tenía la sensación de que el taxi estaba ahí, siguiéndome. Unos kilómetros más adelante, vi algo que me heló la sangre. El taxi estaba nuevamente detenido.
en el mismo costado de la carretera. Era imposible que hubiera llegado antes que yo, y sin embargo, ahí estaba, con las luces intermitentes parpadeando como si se burlaran de mí. No me detuve. Aceleré todo lo que pude, tratando de mantener los ojos fijos en la carretera, pero a medida que avanzaba, sentía que algo estaba mal. El camión empezó a temblar, como si las ruedas estuvieran pasando sobre un camino lleno de baches. Miré por el retrovisor y casi me da un infarto. El taxi estaba pegado a mi remolque, como si lo estuviera empujando. Grité, pisando el acelerador hasta el fondo. Las ruedas chirriaron y el motor rugió como nunca antes. Finalmente, el taxi se despegó y se quedó atrás, detenido en medio de la carretera. Pero el olor metálico seguía ahí, invadiendo mi nariz y llenándome de náuseas. Cuando llegué al mercado, todavía temblaba. Los cargadores empezaron a bajar la fruta, pero yo apenas podía hablar. Uno de ellos, un hombre joven con acento costeño, me miró preocupado. «Está bien, jefe, se ve como si hubiera visto un muerto». No supe qué responder. Esa noche me quedé en un hotel cercano, pero apenas pude dormir. Al día siguiente, cuando fui a revisar el camión, encontré algo que me dejó helado. Marcas de manos ensangrentadas en la parte trasera del remolque. Desde entonces, cada vez que tomo la carretera 190, me aseguro de hacerlo durante el día. Y cuando paso por ese tramo cerca de Etla, no puedo evitar mirar por el retrovisor, temiendo volver a ver aquel taxi del conductor decapitado. No sé qué fue lo que vi esa noche, pero lo que sí sé es que hay cosas en las carreteras de México que no tienen explicación.